en Juan capítulo 20, en el verso 1 al 31, y habíamos empezado la vez pasada, y dijimos y hablamos del Espíritu de Cristo resucitado. Hice yo algunas afirmaciones que no es lo mismo el Espíritu Santo que el Espíritu de Cristo. Amén. Que el Espíritu de Cristo resucitado es el que aparece en medio de aquellas personas, y queríamos nosotros ver algunas cosas, y usted puede mantenerse por favor ahí, en esta parte de capítulo 20 de Juan. Hablamos de algunas cosas tales como la metanoia, que era el cambio de mente, y la afirmación que el Señor hace en la Escritura, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, esto es una verdad que está ahí. Ahora, si usted me dice, bueno, es que a mí me parece que yo no tengo como la mente de Cristo, pues no, la Biblia dice que usted tiene la mente de Cristo. Ahora, si usted y yo no estamos elaborando y llevando el proceso, y no estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponde hacer, pues es tiempo de empezar a hacerlo. Porque la mente de Cristo, dijimos, que eran aspectos, entre otros, que era una mente humilde. Y yo preguntaba, ¿quién no puede tener humildad? Que la mente de Cristo es una mente pura. ¿Quién no puede tener pureza? Y que la mente de Cristo es una mente recta. Que la humildad, la pureza y la rectitud son aspectos en el cual nosotros podemos elaborar la mente de Cristo. Dije también que nosotros, cuando fuimos salvos por la gracia y la misericordia del Señor, nuestras mentes quedaron igual. Nuestras mentes no fueron renovadas, porque la Escritura afirma que nosotros tenemos que renovarnos en, dice la Escritura, en la mente, pero hay una palabra que ahí dice Pablo, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo dice? Digámoslo, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es decir, cuando se habla del espíritu de la mente, se está hablando entonces de que Dios nos salvó, nos puso un nuevo espíritu, pero no una nueva mente. Y yo expliqué por qué no puso Dios una nueva mente, para que nosotros tuviéramos memoria de aquellas cosas en las cuales hoy nosotros tendremos que tener acción de gracias, de donde Dios me sacó. Aquellas cosas que yo no hice correctas para no volverlas a hacer más. Aquello de donde Adán cayó, que yo no vuelva a esa caída, sino que yo recuerde y que tenga memoria de que Dios tiene conmigo planes diferentes. Hablamos también, hermanos, entonces, con respecto a los 3 encuentros del Cristo resucitado. Y dijimos, con respecto a esto del quebrantamiento del alma y de la carne en la vida del creyente, que hace que el Espíritu Santo opere la resurrección del Espíritu de Cristo sobre nosotros. ¿Por qué es tan importante el tema del Espíritu de Cristo, hermanos, en nosotros? Porque Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y cuando Cristo resucita, resucita también en su ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro Cristo sabe cómo ir adelante en medio de todo el proceso. Y ese espíritu, cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de lo central, de lo que realmente es el ser humano. Usted tiene un espíritu, hermanos, en su espíritu, que es lo que define quién es usted verdaderamente, su esencia misma. Nosotros necesitamos comprender y tener revelación del Espíritu de Cristo en nosotros, porque es Cristo en nosotros la única esperanza de gloria. Cuando yo digo, y el apóstol dice, tengamos, y ustedes tienen la mente de Cristo, está hablando del Espíritu de Cristo. ¿Estamos aquí? Ok. Ustedes me dicen amén, porque si no yo paro. Ahora, yo tomé como figura, y vamos a ir a Juan capítulo 20, para ver algunos textos ahí, de cómo, por ejemplo, esta mujer de María Magdalena, en el encuentro de María Magdalena, simboliza las personas que están rotas emocionalmente, y creo que fue la única que vimos, ¿verdad? Cuando hablamos de María rota emocionalmente, es porque María está representando a aquella persona que vuelve de una manera muy
muy emocional y muy en la parte sentimental, que no le dejan ver una luz de esperanza al final de la situación que está atravesando, y María lo que realmente hace es volver al sepulcro. Una de las características de las personas que están rotas emocionalmente es, y por eso de ahí que necesitamos reestructurar nuestros pensamientos y nuestra mente, porque hay personas que emocionalmente no salen de ese lugar, no salen de ese sitio. Ustedes habrán escuchado, y los que ustedes conocen, y aquí conocemos muchas historias, ¿verdad?, que lamentamos también, pero ¿cómo es que usted dice, cómo es que una persona siendo abusada y siendo agredida, vive y permanece con una persona? Y uno dice, no, casi siempre es a la mujer, ¿verdad? Casi siempre es la mujer la que ha sido muy golpeada, muy agredida. Y entonces uno dice, no, ¿cómo esa mujer se aguanta a ese hombre? ¿Cómo que la golpea? ¿Cómo que le da? ¿Cómo que? Y usted puede hablar con esa persona que cuando estas personas están rotas emocionalmente, ellos no saben cómo salir de ahí. Pero es que no saben, no es que les gusta que las golpeen. Es que no sabe cómo salir de ahí. Emocionalmente están ligadas, están atrapadas. Emocionalmente están ahí llevando palo, llevando golpes y no logran salir de ahí. Bueno, María tipifica la persona que emocionalmente estaba ahí. ¿Qué fue lo que pasó con María? Bueno, esta persona, María, y vamos a ir a los versos, en el capítulo 20, al verso 1, al verso 2, al verso 10 y al verso 11, porque María simboliza a las personas que sus emociones y sentimientos no les dejan ver una luz de esperanza. Como igualmente hay personas que no pueden salir de ese tipo de agresión. Hay personas que son agredidas y no logran salir de ahí, porque emocionalmente están ligadas. Su mente tiene que cambiar, porque si no cambia su mente, su manera de vivir y su manera de pensar, no van a salir de ese encuentro, no van a salir de esa manera. Y lo pueden justificar, hermanos. Lamentablemente uno oye cómo, cuando uno oye que a alguien lo mataron o mataron a una mujer, un femicidio más, es porque eso fue el último eslabón. Pero eso no empezó ahí, hermanos. Eso empezó otro día y hace mucho. ¿Estamos aquí? Bueno, nosotros tenemos que examinar si emocionalmente, ¿cómo estamos nosotros? Vamos a ir a Juan capítulo 20, que mi Biblia estaba por aquí. Juan capítulo 20, ¿estamos ahí, amados? Vamos a aprender hoy, siempre aprendemos porque la palabra es viva y eficaz. No es por el que está al frente, es por la palabra. Vean en capítulo 20 de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaban a Jesús, y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Noten esta parte, hermanos. ¿Cuál es la característica de una persona que puede estar atada emocionalmente a un lugar? Bueno, casi siempre, déjenme ver, la parte de alguien atado emocionalmente a un lugar es porque muchos creyentes también viven atados emocionalmente. María en la madrugada lo primero que hace es volver a ir donde estaba Jesús. Parece que el impacto que una persona sufre en medio de una crisis es la que hace que tome repeticiones en algunos asuntos. Hermanos, y no estamos hablando de algo muy pequeño, es que son cosas muy duras y muy difíciles. Hay personas que no superan aquellas pérdidas, hay personas que no superan aquellas situaciones. Hermanos, y esto es vivir atado a algo que es muy duro. Hay personas, hermanos, yo conozco casos de personas que han trabajado, por ejemplo, en un lugar por mucho tiempo y después de que han salido porque los han despedido, porque ya, ¿verdad?, lo que fuera, hermanos, no superan el poder trabajar en otro lado y no encuentran la constancia. Emocionalmente viven ligados ahí. No solamente a una persona, viven ligados también a un trabajo. Hay personas que viven ligados. Hermano, uno conoce casos, y yo también conozco casos, que emocionalmente hay personas que están tan ligados. Yo conocí un caso que fue muy triste. Es muy triste, hermanos, porque uno ve que no son sanas decisiones, no son una mente que se ha abierto. Por ejemplo, de una persona que decidió, que en principio es aplaudible,
quería y él decidió vivir con su mamá. Y entonces él no quiso tener nada, se encerró en su relación, en su parte social, solo con su mamá, porque para él lo mejor y lo máximo era cuidar a su mamá, y cuando ya su mamá no estuviera o lo que fuera, él creía que él podía ir adelante en otras áreas. Hermanos, vieras qué triste, porque este caso lo conocí muy de cerca, pero emocionalmente él no pudo desligarse nunca de su mamá, y aún su mamá muerta, él después no encontró, hermanos, no logró. Y entonces, ¿saben qué fue lo más triste? Que su corazón se amargó, porque emocionalmente su conducta ya no le permitía. Después se vio muy viejo, después se vio muy ahí, porque no fue una decisión sana. Es que hay decisiones sanas. Si usted toma una decisión de decir, no, yo voy a trabajar en esto, y es una decisión, aunque la gente le diga, ¿cómo se le ocurre trabajar en eso? Eso es horrible. Pero si usted decidió, usted no se va a sentir al final de la jornada como una persona que acabó su proceso y que se sintió frustrado, que se sintió molesto, que es decir, que hay una cosa que a usted no le funcionó. Pero cuando usted cree que usted está haciendo algo conveniente porque elaboró un pensamiento y usted dijo, yo me voy a quedar aquí, después no poder salir de ahí, hermanos, es muy doloroso. María llega ahí al sepulcro y vea que María nunca pensó, no se acordó. María estuvo en esa enseñanza, y no hay tiempo para volver aquí atrás, pero María estuvo en esa enseñanza cuando Jesús les decía y les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, van a resucitar. Yo voy a resucitar, les dijo. Jesús les había anunciado que Él iba a resucitar. Pero vean cómo la parte emocional es tan fuerte en nosotros y en el ser humano y en nuestra mente que al final ella nunca se acordó de eso. Sencillamente ve el pensamiento que ella elaboró, corrió a donde Simón, verso 2, y le dijo, aquel que amaba a Jesús le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es decir, se lo robaron. Más o menos es el pensamiento de una persona que atada emocionalmente no logra entender que pudiera haber otra forma de salir adelante. Hermanos, esta área es una área de mucho cuidado para usted y para mí. Y yo se lo voy a poner aquí muy claro, de una perspectiva muy clara. Confronte usted sus pensamientos en su parte emocional, sentimental, y elabore de verdad el cuadro de su vida. ¿Por qué usted hace lo que hace? Y cuando usted se investiga, se introduce, usted ve que hay muchas cosas en las que usted está ligado, en las que usted está atado. Algunas cosas del pasado, otras cosas de la conducta aprendida y otras cosas de aquello que yo quiero pero no lo logro. Y esto no puede ser, hermanos, no debe ser, no debe ser. Así es como funcionamos, todos funcionamos. ¿Verdad? Yo les decía ayer a los que se bautizaban y a los que estábamos ahí, ¿verdad que usted, y le hago la pregunta a ustedes para que vean que es cierto, ¿verdad que todos los que estamos aquí que fuimos bautizados, ustedes sí se acuerdan? Levante la mano, ¿quién se acuerdan dónde fue su bautismo, perdón. ¿Verdad? Normalmente esa es una escena, un escenario y una parte que ahí quedó, y eso no se olvida. Hay alguna gente que inclusive uno se encuentra en el mundo. Yo me acuerdo de un muchacho allá en la cárcel y me dice, no, pero yo fui bautizado, mira qué lindo, yo me bautizaron en un río que está allá acá por Guapiles. Dice, mira, y se acordaba de todo. Y le digo yo, pero usted no se acuerda entonces, usted se acuerda dónde se bautizó, pero no se acuerda qué fue lo que le pasó a usted ahí. Hermanos, tenemos nosotros que ver cómo estamos emocionalmente, porque si no, la vida de nosotros no va a variar. Es más, usted puede perdonar a alguien, pero si emocionalmente usted no decide tomar un cambio en su mente con respecto al que perdonó o a la que perdonó o a la situación que perdonó, hermano, usted seguirá ligado por siempre. Amén. Y entonces es necesario hacerlo. Vean a María. Bueno, tenemos otra parte. Jesús se le aparece a María. Jesús se le apareció a María para restaurar y sanar todas sus emociones. Vean ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Si uno lee un poquito, ¿verdad? Adelante, en el verso 10, en el verso 11, ven el verso 10.
van los discípulos, habían entendido que la escritura era necesario que Él resucitase de los muertos. Vean, los discípulos entienden algo. En el verso 10 dice que volvieron los discípulos a los suyos, pero María, ¿dónde estaba María? Vea lo que hicieron los discípulos. Los discípulos dijeron, no, nos acordamos que Él dijo que iba a resucitar. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. María no lo lograba superar. Los discípulos entraron ahí, hermanos. Usted puede leer esto, porque Simón Pedro llegó tras el amado y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró y también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, lo vio y creyó. Vean la posición mental, emocional. Pero María seguía afuera llorando. Hermanos, es tiempo de dejar de llorar por aquellas cosas que Dios ya ha quitado de tu vida y de la mía. Es que sí, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para dolernos, hay un tiempo para sufrir, pero hay un tiempo en donde yo tengo que dejar de lado aquellas cosas, porque si no, emocionalmente yo no voy a crecer. Y la iglesia en la parte espiritual se detiene mucho en su crecimiento espiritual porque emocionalmente hay cosas que hay que variar. La decisión de salir, la decisión de perdonar, la decisión de elaborar pensamientos diferentes, distintos, de decir quién soy, saber dónde voy, qué es lo que Dios quiere de mí. María siguió llorando fuera del sepulcro. Sin embargo, Jesús se le apareció a María para poder restaurarla. Dice entonces en el verso 12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Vean cómo Jesús va emocional a la emoción. Llorar es una emoción, ¿sí? ¿Qué le dice Jesús primero? ¿Por qué lloras? ¿Cómo se le dice a los que lloran? ¿Por qué lloras? Es Jesús va a la emoción directamente y le dice, ¿por qué lloras? Y entonces ella dice, después Jesús le agrega para consolar y balancear, ¿a quién buscas? ¿Verdad? Entonces, dice, ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Hermanos, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces María Magdalena fue para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. María, cuando el Señor le llama por su nombre, otra vez, esa es la parte emocional, es la parte emocional. Usted se ha dado cuenta cuando usted llega a algún lugar y a usted puede decir el nombre de la persona. Y si a usted lo está atendiendo, la persona se queda sorprendida, ¿verdad? Cuando usted le dice, sí, Mónica, o hola, Mónica. No es lo mismo que le diga, hey, muchacha, ¿verdad? No, directamente cuando él le dice, María, él le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Emocionalmente nosotros tenemos mucho y Jesús preciosamente hace y restaura las emociones de María y le da una orden y le da un mandato. Por eso nosotros como iglesia, cuando nosotros emocionalmente estamos claros, no importa de dónde venga la orden, no importa de dónde venga lo que hay que hacer, cuando lo hagamos y cuando lo vayamos a hacer, emocionalmente encontramos que desplazamos un pensamiento negativo para poner un pensamiento que es conforme al corazón de Dios. Y María lo que hizo fue eso, fue a la misión, a avisarle a aquellos que había pasado. Ahora, el encuentro con los discípulos, vean en el verso 18 y 23, hermanos. El verso 18, entonces María Magdalena dice, para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él habían dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Note un sentimiento ahí fuerte, miedo de los judíos. Vino Jesús puesto en medio, les dijo, ¿qué les dijo Jesús? ¿Cómo ministra Jesús? ¿Cómo ministra Jesús las emociones, los sentimientos? Paz
a vosotros. Hermanos, esa es la palabra que para nosotros hoy debiera de tomar. ¿Usted tiene miedo en algo, hermano? Hay un sentimiento de temor, de miedo. Jesús dice, paz a vosotros. Y les dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Note, hermano, otra vez, note el texto. Paz a la parte de los sentimientos para poder construir un pensamiento diferente, pero inmediatamente, hermano, inmediatamente les manda a hacer algo. Así es como nosotros debemos funcionar. Por eso, cuando usted y yo perdonamos, inmediatamente tenemos que recorrer el camino, no solamente del perdón, sino de que el perdón se constituya en una vida, en una vivencia. Jesús inmediatamente le dice, como me envió mi Padre, así también yo los envío. Claro, hermanos, hay que cambiar nuestra forma de pensar si queremos cambiar nuestra forma de vivir. Y la forma de vivir en el cuerpo, en lo espiritual, es sirviendo. El que no sirve, hermanos, se ve atrapado, se ve frustrado. Y hay muchas cosas en las que usted puede servir. Usted puede servir intercediendo, usted puede servir en la cadena de oración, usted puede servir en las herramientas 6 que nosotros hemos presentado en esta iglesia. Usted puede servir evangelizando, usted puede servir dando testimonio de Jesucristo. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer. Y note cómo Jesús les dice en el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquí hay otra forma en la que ellos, los discípulos, representan a las personas que estaban rotas en su voluntad. Ellos tenían miedo, hermanos. Y una de las características de las personas que tienen rota su voluntad es el temor. Cuando hablamos de la voluntad, hablamos de una parte de nuestra vida, de nuestra mente, que autoriza y que dinamiza nuestro ser. Hermano, una voluntad quebrada, una voluntad aplacada, es cuando usted puede entrar en los procesos de depresión. Normalmente alguien en un proceso de depresión es una persona que no tiene voluntad para nada. Para nada. Usted le puede decir, ¿quiere comer? No, no quiero comer. Bueno, vamos a ver, es que no quiero ir. Bueno, es que no puedo. Bueno, la voluntad quebrada. Jesús entiende esto, y cuando las personas que están rotas en su voluntad les cuesta mucho tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay un miedo. Ellos estaban encerrados, hermanos. Estaban encerrados porque la Biblia declara, porque tenían miedo. Ellos estaban encerrados porque en su voluntad estaban, como diríamos en este tiempo, estaban bajoneados. Es decir, ellos dijeron, qué torta, ahora ya está. Es decir, ya no está Jesús, nos mataron a Él y nos matan a todos. Y tuvieron miedo, se encerraron, no querían hacer nada, posiblemente no podían comer, ni estaban comiendo, posiblemente solo estaban ahí cabizbajos. Tan así es que cuando Jesús se les presenta, lo único que les dice es, paz a vosotros. Es la forma en que Dios va a restaurar, hermanos, y te va a restaurar. Cuando usted pueda encontrar la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento ante tus temores. Hay temores por muchas cosas. Hay temores por el mañana. Hay temores por la edad. Hay temores por la enfermedad. Hay temores por nuestros hijos, por la situación de país, por la situación de trabajo. Hermano, nosotros nos llenamos muchas veces de muchos temores, pero esta mañana Dios quiere decir, no puedes quebrar tu voluntad, no tienes que tener una voluntad rota, vamos a ir adelante, lo podemos en Cristo. Paz les dice a ustedes, más bien pónganse en hacer algo. Y es tan fuerte como Jesús determina y define ese grupo y a ese núcleo, a las personas que están rotos en su voluntad, necesitan el soplo del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no iremos a ningún lado, hermanos. Y usted tiene que tener hoy la convicción y poder decir, Señor, tú me has dado tu Espíritu. ¿Cuánto tenemos el Espíritu Santo? Usted tiene que creerlo. Estamos estudiando los miércoles con respecto a la parte de lo que, ¿quién me acuerda? ¿Se acuerda? De lo que la realidad, pero hay una realidad que es perceptiva y la realidad absoluta. El Espíritu Santo no es una realidad perceptiva.
No es que, uy, sí, yo creo que sí estaba el Espíritu, porque a veces pareciera como que la gente dice, uy, hoy sí se movió el Espíritu, pero otro día no se movió el Espíritu. Eso es la parte perceptiva. La realidad perceptiva no es fe, la realidad absoluta es fe. Yo sé que tengo el Espíritu. Y cuando Jesús sopló, vean hermanos, y este texto es un texto a discusión y a enseñanza profunda, porque él aún no había subido al Padre. ¿Qué le sopló? Dice que le sopló el Espíritu. ¿Pero qué Espíritu? Aquí está. Hijo de Juan, ¿dónde está? Estoy en el 20. Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitáis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Inmediatamente les da una orden, inmediatamente les hace ver que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él resucitó y que hay poder. Es el Jesús que está en usted, hermanos. Dígalo, créalo, confiéselo. Es una realidad absoluta. Usted tiene el Espíritu de Cristo está infundado en nosotros por la resurrección, juntamente muertos con Cristo, resucitados juntamente con Él. Amén, amén. Vamos hermanos, hay que ser más pentecostales entonces, caramba. Hay que serlo, hay que creerlo, hermano. Estas son cosas que están escritas, no soy yo. Yo no quiero infundirle en usted una emoción. Yo le estoy diciendo, aquí está en la palabra. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos, si usted tenía una voluntad rota, es tiempo de restaurarla. Hermanos, es tiempo de sacudirnos el polvo y decir, no más, ¿cómo? ¿Qué pereza orar? ¿Cómo? ¿Qué pereza ir a la iglesia? Ay, ¿qué pereza servir? No, en el nombre de Jesús, diga, yo tengo el Espíritu Santo, yo puedo ir adelante, yo puedo hacer y crear pensamientos como los tiene el Señor, pensamientos de bien y no de mal, y ir adelante, hermano. Sí, está bien parar un tiempo, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para sentirse uno ahí medio bajoneado, disculpen el término, pero es como para entendernos, sí. Pero tampoco me voy a quedar llorando sobre la leche derramada. No, tengo que levantarme en el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Los encuentros con los discípulos. ¿Y qué significa tener una voluntad rota? Significa que teniendo el deseo de hacer algo no lo haces. Una voluntad rota lleva a vivir en un sitio cerrado, en una cárcel, hermanos. Y hay gente que vive, hermanos, el precio que pagó Jesús, pero viven encerrados en su mundo, en sus crisis, en sus cosas. Hay gente ensimismada. Se vuelven a la amargura, hermanos, es una amargura que cuando se amanecen contentos y vieron al espejo y se echaron una sonrisa, se majan el dedo para volver al ceño fruncido. Hermanos, es duro, porque son personas que han quebrado su voluntad, pero es tiempo de que nuestras voluntades sean restauradas. Estaban atados, hermanos, es decir, Cristo sale al encuentro y les ministra sus emociones diciéndoles paz a vosotros. Hermanos, y el tercer encuentro es el encuentro con Tomás. Veámoslo en el verso 24 al 29. Estamos aquí, estamos aprendiendo. Iglesia, gloria al Señor. Te da la honra y la gloria de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es decir, Tomás representa a la persona que está atada en su intelecto. Y en esto, hermanos, la iglesia de hoy tiene un poco de cosas, hermanos. Ay, hermanos, el intelecto está matando a la mayoría. Y atención, jóvenes, porque ustedes son el ataque más fehaciente y más duro con respecto a filosofías y huecas sutilezas. Se las enseñan en la universidad como materia, se las enseñan en la calle, los compañerillos. Todo el mundo, hermanos, está sobre algunas filosofías, representa a la persona que está atada en su intelecto. Es decir, son tan inteligentes que no pueden concebir a un Dios lleno de gracia y de bondad. Son tan inteligentes y tan capaces que cuestionan si fue el Big Bang o si fue la otra o si fue la Sonora Santanera, dijo el otro. ¿Quién creó esto? Hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que entender. Ahora, les dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Hermanos, paz.
¿Qué fue lo que pasó con Tomás, hermanos? Y entonces le dijo a Tomás, pon aquí tu mano, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya, yo quiero esa bienaventuranza, yo quiero ser fortalecido en mi ser interior, yo quiero cambiar mi mente tiene que ser la mente de Cristo. Yo tengo un Cristo que es poderoso, yo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo necesito tomar una decisión, cambiar mi pensamiento. Entregar mi mañana al Señor implica un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Encontrar en las Escrituras la verdad y asumirlas como el reto a mi vida es un cambio de mentalidad, es un cambio de mente. Yo no quiero seguir atado, hermanos, emocionalmente. No quiero seguir atado, hermanos, en mi parte evolutiva. Yo no quiero seguir atado en mi parte intelectual. Hay gente que conoce Biblia, hay gente que sabe tantas cosas. Hay gente, hermanos, que te podría dar una explicación y una exégesis emocionante y trazadísima de tal manera, pero son gente que no viven, hermanos, en la calidad de vida del Espíritu, el Espíritu funcionando, el Espíritu fluyendo, hablando nuevas lenguas, trayendo palabra profética, hermanos, evangelizando, trayendo a gente para Cristo. ¿Saben mucho? Pero al final su intelecto no los deja ir más allá. Son tan inteligentes y tan bonitos que a veces cometen cosas que son torpezas. Hermanos, Tomás, el encuentro de Tomás en los versos 24-29. Tomás limitó su fe a ver y tocar a Cristo, es decir, a sus sentidos físicos. Qué tristes, hermanos, cuando uno puede ver que hay personas que dicen, Señor, es que si usted me hace este milagro de verdad, yo sí. Hermano, qué tristes es llegar ahí, hermanos, a tocar a Cristo, es decir, los sentidos físicos. Le permitió que lo tocara para que cayera de rodillas clamando, Dios mío y Señor mío. Dios nos va a permitir ver milagros. Dios nos va a permitir ver cosas para caer de rodillas. Dios nos va a permitir ver cosas porque Él quiere restaurarnos. Dios está en el negocio de restaurarnos y decirnos, yo puedo darte la mente de mi hijo, yo puedo darte el espíritu de mi hijo. Ya nos dio su Espíritu Santo, hermanos, nos dio su Santo Espíritu, nos dio la palabra. Nosotros somos gente listas para ser restauradas. Nosotros necesitamos, hermanos, entender que no podemos limitarnos a los aspectos de los sentidos físicos, que es muy típico hoy en el día entre los no cristianos. Imponemos demasiados para que le creamos y para hacer su voluntad. Hay gente, hermano, que todavía para uno cristiano que quiera ver algo de Dios está como bueno, pero nosotros que hemos visto su salvación, nosotros que hemos visto su gloria, nosotros que hemos sabido cómo Dios nos rescató de nuestra mala manera de vivir, no está bien seguir pensando, hay que crecer, hermanos. Y voy a terminar en esta mañana, en esto, poniéndonos en perspectiva para orar. Hermanos, si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no tendríamos que ser juzgados por nadie. Eso dice el apóstol. No dejemos que nadie nos juzgue, pero hagamos la retroproyección, ¿no? Retroimpresión. Mejor lo digo en Santa Bárbara. Véase usted de adentro hacia afuera, hermano. Véase usted de adentro hacia afuera. Conscientemente, ¿habrá alguna atadura emocional? ¿Hay algo que a usted lo está ligando y no lo deja crecer en el espíritu? ¿Por qué la falta de perdón? Dice, ¿por qué cuántas veces nosotros nos vemos limitados? ¿Por qué no extendemos nuestras alas? ¿Por qué nosotros a veces no vamos a otros? Saben, hermanos, una de las cosas que hemos estado viendo a través del liderazgo en otro lugar donde tenemos reuniones de líderes a nivel nacional, hemos visto que la iglesia no evangeliza porque la iglesia está viviendo en una crisis en la cual dicen, no, hombre, yo ni a palos voy a traer a alguien a la iglesia. ¿No ve cómo vivo aquí en la iglesia yo? Y eso es una verdad para nosotros. Es como los muchachos, dígale que quién se quiere casar. ¿Para qué? ¿Para vivir como ustedes viven? No, mejor me quedo así. Esa es otra realidad. Hijos, no, hombre, ¿para qué va a tener hijos? Para que sufran así como eso, hermanos. Hay una mentira del diablo ahí.
Hay una mentira del diablo, porque si hay algo malo en esta iglesia, si hay algo que no está bien en esta comunidad de fe, si hay algo que está malo en mi familia, es tiempo entonces de transformarlo. Es tiempo de parar y decir, pastor, esto no funciona así, pero yo voy a seguir siendo obediente a Cristo, voy a ir a evangelizar, yo voy a romper con mi parte emocional. Yo no puedo creer que mi experiencia quiera ser repetida por otros. Cuando alguien venga le voy a saludar, cuando alguien venga le voy a amar, cuando alguien venga le voy a servir. Si no lo hicieron conmigo, yo tengo que romper los esquemas. Hay gente que no se quiere bautizar porque le da miedo dar ese paso. Yo por eso felicito a esos muchachos que se bautizaron, casi todos jóvenes, bueno, todos jóvenes, porque Mori también es una muchacha. Una chiquilla, dijo el esposo, y cuando el esposo lo dijo, eso es verdad. Punto. Final. Hermanos, hay una voluntad. ¿Tiene temores usted? Examinémonos adentro. ¿Hay temores? ¿Usted está encarcelado? ¿Está prisionero de usted, de sus pensamientos, del qué dirán, de lo que puede pasar, de lo que no, lo que sí, del susto, como los discípulos? ¿O está usted en su parte intelectual tratando de decir, no, hasta que yo no lo veo, no lo creo? Hermanos, es tiempo de examinarnos, es tiempo de levantar otra bandera, que es la bandera del amor, que es la bandera de un pensamiento diferente. Cambia tu manera de pensar y tu vida cambiará. La obediencia te lleva a la excelencia. Hay un mejor camino. El camino se llama Jesucristo. La mente de Cristo es posible obtenerla como comunidad de fe, como iglesia, como familia, como esposos. Necesitamos, como esposas, como hijos, es tiempo de elaborar otro pensamiento. Yo sí lo puedo porque Cristo es mi fortaleza. Necesitamos una sociedad diferente. Necesitamos, hermano, este país está en un momento muy difícil y nosotros lo menos que podemos hacer es orar y clamar al Señor. Por más enojado que algunos puedan estar con el Señor que nos gobierna y con nosotros, señores, pero orar es nuestra responsabilidad. Hay instituciones aquí que son de verdad, que llevan mucho peso y que necesitamos que sigan fortaleciéndose. Instituciones como los que miran los adultos mayores, hermano. Una institución de verdad, hermano, que si esa institución es como la uniquita que tienen el respaldo de los adultos mayores. ¿Y será que ya estoy yo por ahí, verdad? Más consciente, más... Pero es cierto, otras instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social, hermano, son instituciones que favorecen a muchas personas. Tenemos que orar por eso, tenemos que cambiar la mente. Es que a mí no me gusta ese gobierno, es que eso están haciendo. Sí, hermanos, hay muchas cosas que no están bien, pero nosotros como creyentes, como iglesia, tenemos que ver cómo cambiamos esa mentalidad, decir, Señor, si tú me pusiste aquí, yo voy a clamar por este pueblo, yo voy a doblar rodillas por este pueblo, y yo voy a cambiar mi mentalidad, y voy a hacer lo que a mí me corresponde. Si alguien no quiere pagar los impuestos, que yo sea honesto, transparente para hacerlo, para poder dar cátedra de testimonio de que Jesucristo es el Señor. Así cambiamos nuestra manera de pensar, y así cambiamos nuestra manera de vivir. Amén. Pero revisémonos ahí. Nos ponemos en pie y oramos y terminamos este servicio. Padre, te damos gracias. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí a esta hora hemos podido examinar y ver si emocional y sentimentalmente hay asuntos que tenga que concluir, que tengamos que remediar. Señor, no sé cuántos, Señor, están tristes o de tal manera en un estado depresivo, en su voluntad prisionera, con temores, Señor. Padre, no sé cuántos la parte intelectual les ha estado robando, Señor, la paz con respecto a lo que tú eres, y tienen que ver para creer. Señor, enséñanos en esta mañana que nosotros podemos adquirir la mente de Cristo, una mente humilde, una mente certera, una mente, Señor, que de verdad elabore formas y cosas distintas. Señor, gracias por tu amado Jesucristo, por tu obra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos dejaste para que nos guíe toda la verdad. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, gracias por la familia, gracias por este país. Señor, queremos cambiar nuestra forma de pensar para poder elaborar pensamientos que de verdad sean proactivos a la vida de familia, a la vida de la iglesia, en el nombre de Jesús, que como iglesia podamos ir a hacer la tarea que a nosotros nos corresponde, porque ahí es donde nuestra mente empieza a ser diferente. La diferencia se empieza en el servicio, en el hacer las cosas que tenemos que hacer conforme las Escrituras, un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Padre, ayúdanos en esto, y queremos decirte, Señor, que te agradecemos por lo que tú eres, por lo que tú has hecho y por lo que tú harás.
en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.